Gracias por su sintonía con nosotros en Nuevas Perspectivas. Gracias por su amabilidad de siempre, su grata compañía, ese espíritu de colaboración y por estar ahí siempre al servicio de esta familia, de esta plataforma AG Vision World. Señores, Biden replantea su agenda con giro que da el senador de West Virginia Occidental, el senador Joe Manchin, promocionando recortes de déficit. Después de defender la mayor expansión de la ayuda federal a las familias estadounidenses en décadas, el presidente Joe Biden ahora vuelve a poner el déficit presupuestario del gobierno en el centro de atención. Un guiño a lo que es el conservadurismo fiscal que puede ser necesario para aprobar más de su agenda. En el discurso reciente, Biden ha también promovido la rápida disminución del déficit entre los ingresos y el gasto público como resultado del repunte de Estados Unidos y la eliminación gradual de la ayuda pandémica, al tiempo que garantiza o enfatiza que su agenda económica a largo plazo acelerará la contratación del déficit. Es un mensaje que la Casa Blanca claramente espera que resuene particularmente en el senador Joe Manchin, el demócrata de Virginia Occidental, que bloqueó la emisión de la legislación económica de Biden, Reconstruir Mejor, en diciembre. Bueno, Manchin también ha argumentado que cualquier plan revisado, incluidos impuestos corporativos para más altos, también lo que tiene que ver con medidas contra el cambio climático y reforma de medicamentos recetados, debe reducir el déficit. Manchin lo que dice es que todos los pasos que se den tienen que ir encaminados a reducir el déficit y que él lo apoyaría en ese sentido. Pero es un delicado acto de equilibrio. No hay garantía de que el nuevo enfoque descongele los retos que lleva consigo, y fue un programa de $2 billones en medio de encuestas que muestran la decepción entre los votantes demócratas por el incumplimiento de las principales promesas de campaña del presidente Joe Biden y sus congresistas. Y también hay que ver la reducción del déficit, que está lejos de ser una prioridad para los progresistas, un electorado totalmente importante para el presidente y para su partido. Al mismo tiempo, la ventana para aprobar leyes de firma antes de las elecciones intermedias de noviembre se está cerrando rápidamente, y los republicanos todo el tiempo están criticando a Biden por el gasto derrochador que, según ellos dicen, ha alimentado la inflación más rápida en décadas. El enfoque reciente también del presidente sobre el tema del déficit es muy claramente una jugada de Manchin, dijo Ben Rees, director del Centro para Financiar el Futuro de Estados Unidos, del programa de lo que es la parte progresista y lo que es esta investigación del Instituto de Política. Pero creo que la preocupación de Manchin al respecto tiene sus raíces en la realidad de lo que es el déficit que importa en gran manera en estos momentos. Biden había también abordado las preocupaciones sobre los préstamos federales cuando redactó originalmente su agenda económica, asegurando que se pagaría en gran parte a través de aumento de impuestos y después de una década reduciría la brecha presupuestaria. Pero últimamente ha estado presionando a la caída actual del déficit y enfatizó la promulgación de un pasaje que reduzca aún más el déficit a corto plazo, más en línea con Manchin. O sea, en otras palabras, Manchin le ha doblado el pulso al presidente Joe Biden. La oferta de Biden también para salvar el sueño de lo que es su agenda depende mucho de Manchin otra vez.
y es por eso que Felicia Wong, presidenta y directora ejecutiva del Instituto de Rosenberg, un grupo de investigación progresista, dijo que una reducción agresiva del déficit podría poner fin a la preocupación. Ahora no es el momento para levantar o para la venta ambulante deficiaria. Los funcionarios de la Casa Blanca han dicho en respectivas ocasiones que no discutirían ninguna negociación con Manchin desde que descartó lo que fue el Build Back Better el año pasado, por lo que el principal asesor económico de Biden, que es Brian Deese, calificó el énfasis reciente del presidente en reducir el déficit como parte integral de sus ambiciones económicas más grandes. Bueno, podríamos decir que es un juego triple en este sentido. En realidad se puede lograr un crecimiento más fuerte y más rápido, mejores resultados en el mercado laboral y una reducción más rápida del déficit, dijo Deese en una entrevista. Ese es el núcleo de la forma en que pensamos sobre la reducción del déficit en el contexto de una estrategia económica general. Como senador, Biden también, que es un muy conocedor, ocasionalmente expresó su preocupación por el déficit presupuestario. En un momento estuvo a favor de una enmienda de presupuesto equilibrado a la Constitución y pidió en febrero del año 1995 una nueva tradición de responsabilidad fiscal. Sin embargo, desde la crisis financiera en el 2008, el déficit presupuestario y la deuda nacional han sido casi una ocurrencia tardía en Washington para ambos partidos. El presidente Barack Obama y los demócratas del Congreso buscaron aumentar el gasto federal para estimular la economía, mientras que el presidente Donald Trump y los republicanos redujeron los impuestos y aumentaron el gasto en defensa. Ninguno de los líderes prestó mucha atención a las reducciones de gastos en ninguna parte del libro mayor y federal, y las tasas también de interés bajísimas les dieron pocos incentivos para hacerlo. Pudiéramos ver también y hablar un poquito del déficit y el récord que hay en este sentido. El déficit general se disparó en 3.1 billones en el 2020, más del triple del nivel del 2019, ya que la pandemia del COVID-19 estimuló una expansión masiva en el gasto público, junto con la caída en picada de los ingresos. Uno de los primeros actos de Biden después de asumir el cargo fue aumentar aún más el gasto federal, aprobando un paquete de 1.9 billones de dólares destinado a activar las familias estadounidenses que aún luchan con las consecuencias económicas de la pandemia. En el mes anterior a su toma de posesión, advirtió que la frugalidad agresiva más a la deuda federal o agregaría más a la deuda federal. Aún así, el déficit se redujo en más de 360,000 millones de dólares durante su primer año en el cargo, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, una caída récord que refleja el ritmo más lento del gasto de ayuda por la pandemia que fue en el 2020, junto con la incipiente recuperación económica. Biden ahora presenta la reducción del déficit como parte de un plan para combatir la inflación, el principal obstáculo político de su partido al ingreso en la campaña de 2022, y esto sí que le perjudica en gran manera. Pero también promocionó la asistencia propuesta a las familias como una solución para ayudar a abordar el aumento en el costo de vida, con los precios al consumir o al consumidor subiendo ha subido así en este momento, diríamos que un récord histórico de más de 40 años que no haya pasado. He pedido al Congreso que actúe de inmediato para reducir el costo de las facturas de servicios públicos familiares, la factura de medicamentos recetados
y más al mismo tiempo que reduzca el déficit y reduce también la inflación, dijo Biden. Y esto lo dijo el martes en una reunión, repitiendo así una línea que ha usado regularmente en discurso. Allí en Iowa también la semana pasada dijo que su plan consistía en parte reducir el déficit para reducir las presiones inflacionarias. Pero a los demócratas liberales le preocupa que demasiada énfasis en intentar equilibrar el presupuesto puede venir y socave también el crecimiento que sacó rápidamente a la economía estadounidense de su estancamiento por la pandemia. Por otro lado, la inflación aún en aumento está afianzando las objeciones de Manchin a nuevas expansiones sin control del gasto federal, lo que reduce la oportunidad de Biden de llegar a un acuerdo que pueda ser aprobado por ambas cámaras y con el Senado dividido 50-50 entre republicanos y demócratas e independientes aliados. El voto de Manchin es fundamental. El demócrata por Virginia Occidental ha dicho que cualquier esfuerzo por resucitar el Build Back Better debe basarse en gran parte en torno a luchar contra la inflación o reducción del déficit. Definitivamente importa, y hay que reconocer que esto importa porque en la medida que los precios suben, también nosotros sufrimos. Si Biden promocionó que el último plan recuperaría o el último plan presupuestario de su administración presentaba una reducción de un billón en el déficit durante décadas, aún mostraba un aumento que acumulativo en carga de la deuda de aproximadamente 15 billones de dólares. Eso llevaría la deuda federal a casi 40 billones para el 2032. Pero esas afirmaciones publicadas en marzo, que fueron, y esto antecedieron también al último aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro, y está impulsado por una Reserva Federal recientemente agresiva, determinada a enfocar la inflación. El aumento en los costos de endeudamiento ofrecerá a los republicanos nuevas municiones para acusar a Biden de indisciplina fiscal. Por eso es que Moody Investor Service proyecta que los pagos de la deuda de Estados Unidos aumentarán al 19% de los ingresos federales para el 2031 desde el 9.5% de este año. Los déficits definitivamente importan, dijo William Foster, vicepresidente de Servicio de Calificaciones, en una entrevista. No se trata de si Estados Unidos puede pedir prestado, se trata de qué costo. Hay que ver qué costo, a qué costo, ¿verdad? Y esto lo dijo este especialista hablando del déficit fiscal que es ilimitado ahora mismo. Así andan las cosas aquí en Estados Unidos y el gobierno del presidente Joe Biden. Gracias por su sintonía, gracias por ser parte de AG Vision World y Nuevas Perspectivas.